Feliz sábado para todos. Es un placer encontrarnos y en particular es un placer ver la iglesia un poquito más llena en el primer turno. El sábado debiera ser, el sábado es un día especial, el sábado es un día de alegría, de regocijo, es un día para realmente deleitarnos en la presencia del Señor, y las horas del sábado son llenas de bendición desde que nosotros queremos aprovechar este día. Entonces, una cordial bienvenida, una calurosa bienvenida a todas aquellas personas que nos hemos dado cita en esta oportunidad en la casa del Señor. Mike Tyson, renombrado pugilista norteamericano, conocido pugilista por lo que hacía dentro y fuera del ring, dijo cierta vez: todos tenemos un plan hasta que recibimos el primer golpe. La verdad es que a pesar de todos los avatares de la vida, vivimos en un mundo que estima la planificación. Todo lo que puede planificarse, todo lo que puede planearse, todo lo que puede preverse, se prevé. Y en lo personal concuerdo con esa manera de pensar. Creo que mientras más cosas planifiquemos, menos opción a error vamos a tener. Sin embargo, no podemos negar que todos en algún momento de la vida hemos recibido ese primer golpe. Ese azar del destino que de alguna manera nos tumba para abajo de la estantería, ese primer golpe que de alguna manera anula nuestros planes y previsiones. Y es que en un mundo que prevé todo cuanto sea posible, hay cosas que son inmensurables, hay cosas que son incalculables, hay sucesos, hay cosas que me pasan que yo no puedo medir, que no puedo calcular, que no puedo prever. Negar la presencia de lo imprevisto tiene un eco de necedad, porque de alguna manera esta sensación, este sonido de cello de fondo detrás de todo lo que hacemos, que nos dice que está la opción de que las cosas no salgan como nosotros queremos o planificamos, nos obliga de alguna manera a tratar de llevarle siempre la delantera a la vida, siempre tratando de estar un paso adelante, siempre tratando de prever que nada salga ajeno a aquello a lo cual nosotros hemos planificado. Y creo que sin ninguna mala intención o sin ningún tipo de displicencia, esto hace que nosotros tratemos de generar a nuestro alrededor alguna imagen de pseudo seguridad, cimentados en cosas no necesariamente malas, es más, muchas de ellas razonables y muy buenas. Con el paso del vivir mismo empezamos a crear castillos alrededor nuestro, castillos que creamos de diferentes materiales, de diferentes formas, en diferentes épocas de la vida, pero que tiene el objetivo de resguardar nuestra zona de confort, de darnos cierta seguridad en contra de este mundo que arrecia. Así como el niño tiene la plena seguridad en sus padres, el joven tiene la plena seguridad en sus fuerzas, así como personas tienen seguridad en el dinero, en las condiciones culturales, en estudio, en contactos, en amistades, así como tenemos seguridad en la salud, así como tenemos seguridad en maneras de pensar, así como tenemos seguridad a medida que vemos nuestros éxitos concretados. De alguna manera este tipo de cosas empiezan a gestar alrededor de nosotros un castillo, que con el paso del caminar en la vida empieza a crecer. Muros de seguridad, muros de muchas veces prejuicios y preconceptos nublan nuestra vista, coartan nuestro futuro, nuestra toma de decisiones. Y así como con el tiempo un niño descubre que a veces sus padres no pueden todo, el joven descubre que sus fuerzas no lo pueden todo, descubrimos que el conocimiento no lo resuelve todo, que el dinero no lo compra todo, que los éxitos pueden esfumarse tan rápido como llegaron, y que las maneras de pensar y las ideas que con el tiempo hemos atesorado dentro de nuestro muchas veces pueden estar erradas. Una a una estas fortalezas de seguridad, estas zonas de confort, estos castillos pueden derrumbarse. Estos son los castillos que creamos en nuestro vivir. Evidentemente no infalibles, pero indudablemente nuestros. Nos refugiamos dentro de ellos porque tenemos de alguna manera miedo de salir, de aventurarnos a caminar en este mundo que arrecia. Porque qué infortunio nos depararía el mismo vivir si nosotros nos aventuráramos a caminar por fuera de ellos. Y es que ya sea en una sociedad posmoderna como la que nos toca vivir ahora, o en una sociedad patriarcal y ancestral como la que le tocó vivir a Abraham, los castillos y las zonas de confort
son un común denominador del ser humano a través de generaciones y tiempo. No importa la etapa de la vida que nos haya tocado vivir, no importa la generación a la cual nosotros pertenezcamos, gestar castillos alrededor nuestro es una condición muy humana. Y la figura de Abraham, ya que hemos tomado este personaje de la Biblia, la figura que se gesta de él es la de una persona que había conseguido todo. Una persona que para sí tenía un futuro próspero, tenía bienes, gozaba del amor de una mujer muy hermosa, pertenecía a una familia con cierto abolengo, una condición que por muchos sería estimada hasta cierto punto admirada. Sin embargo, en el corazón de este hombre de espíritu noble había un deseo entrañable, había un deseo de su corazón que todavía no se había concretado, y era el de ser padre. Si bien es cierto, hoy, en el mundo en que vivimos, para muchas personas puede ser un hecho no trascendental, en la época de Abraham, el tener hijos y la numerosidad de ellos era un asunto de vital importancia. Mostraba la bendición de Dios para con esa persona. Solamente aquellos que habían sido sonreídos con agrado por Dios, según lo que se consideraba en ese momento, podían disfrutar de una gran descendencia, lo cual no solamente aseguraba su legado, sino de que su patrimonio se perpetuaría a través del tiempo. Este deseo de una gran familia, este deseo de una descendencia, era algo que calaba profundo en el corazón de Abraham, pero que sin embargo hasta ese momento no se había logrado. Y es que Abraham es la figura de aquellas personas que con el paso del tiempo empiezan a tener éxito tras éxito, pero hay una cosa en la vida, hay cierto deseo que no se nos da. La figura de Abraham es tal vez mi figura, tu figura, es tal vez lo que alguna vez nos ha pasado en la vida de conseguir aquello que queríamos, pero ese detalle, ese sueño tan entrañable, tan profundo, tan añorable en tu corazón no se consigue. Y vemos cómo el paso del tiempo sigue sin ningún tipo de clemencia con relación a nuestros sueños, e incluso en un momento nos prestamos a darle una digna sepultura a aquello que soñé en un momento. El personaje de Abraham en este punto de la historia simboliza la historia de todos aquellos quienes queremos tanto alguna cosa, y alguna cosa razonable, alguna cosa que no tiene nada de malo, pero que simplemente no se nos da. Abraham, en esta parte de la Biblia, es la personificación de ese deseo, de ese sueño tan profundo, de tal vez ese sueño que ni siquiera te animás a decir en voz alta, pero que está en lo profundo de tu corazón, pero que simplemente no se nos da. Si llegaste a ese punto, aparentemente irreversible, si llegaste a ese punto aparentemente de no retorno, en el cual pareciera que los sueños mejor es archivarlos porque más de un recuerdo no van a ser, no perdas la calma, no perdas la fe, porque así como para Abraham, Dios todavía tiene una propuesta para hacerte. Y no sabemos cómo fue ese encuentro, no sabemos cómo se habrá levantado Abraham esa mañana, pero con seguridad ese encuentro con Dios le cambió la vida. Y es que muchas veces nosotros decimos que encontramos a Dios, pero la verdad es que Dios nos encuentra a nosotros. Y cuando pasa ese encuentro, cuando Dios se presenta sin rodeos delante de nosotros, cuando la verdad resplandece delante de nuestros rostros, simplemente nos cambia la vida. Dios fue sin rodeos. Dios sabía lo que Abraham quería, Dios sabía lo que Abraham necesitaba, pero ahora el dilema está, ¿creería Abraham en lo que Dios diría? Génesis capítulo 12, versículos 1 y 2, relata el comienzo de este encuentro y amistad que duraría toda la vida. Génesis 12, versículos 1 al 2. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Vete de tu tierra, vete de tu familia, vete de la casa de tu padre, vete de las cosas que conoces, vete del lugar de tu infancia, vete del lugar donde sos fuerte, donde sos grande, vete de tu castillo y de tu zona de confort. Era la consigna que Dios le daba a Abraham. Ser padre ahora era posible. Y no solamente ser padre, ser el patriarca, ser el padre de una gran nación probablemente no figuró ni en sus sueños más optimistas, pero ahora era una posibilidad. Ser padre ahora tenía un costo, y era dejar su zona de confort.
Y las órdenes fueron claras: vete de tu tierra, porque Dios quería sacar a Abraham del lugar donde era conocido, del lugar que ofrecía mayor oportunidad en ese momento. Ur de los Caldeos, en lo que hoy es Mesopotamia, lo que vendría a ser parte de Irán e Irak, era una ciudad muy rica. Estudios dicen que esas ciudades mesopotámicas ya tenían azulejos o ya podían coser el barro de una manera como el resto de los pueblos no conocía todavía. Irse de Ur de los Caldeos era dejar la tierra de oportunidades de ese momento para ir a un lugar inhóspito que Abraham ni siquiera sabía dónde era. Vete de tu tierra fue la consigna que Dios le da a Abraham porque quería que él saliera de aquello que era conocido. Vete de tu parentela y de la casa de tu padre, porque el lugar donde él estaba, en la familia de Abraham, el apellido de Abraham tenía peso, tenía abolengo. Dios quería sacar a Abraham del lugar donde estaba porque no tenía que pesar el apellido que tenía, sino el Dios a quien él servía. Y esto nos hace pensar a nosotros: ¿será que hay un Ur de los Caldeos en este momento que Dios me pide que deje? ¿Será que hay un Ur de los Caldeos en este momento que yo tengo que dejar de lado? Ur de los Caldeos, como Ur de los Caldeos era malo, Ur de los Caldeos era una ciudad, como cualquier otra. Es cierto, es una ciudad que no honraba el nombre de Dios, es una ciudad cuyo gobierno no honraba el nombre de Dios, era una ciudad pagana, pero era la ciudad que más oportunidades daba. Muchas veces hay cosas que tal vez en una primera instancia no son necesariamente malas. El trabajo, el estudio, el éxito en cuanto a lo laboral, en cuanto a lo académico, no es malo, es muy bueno. Pero si en un punto esto se interpone en mi relación con Dios y es prioridad en mi vida, entonces ahí sí tenemos un problema. Y hay ciertos Ur de los Caldeos que Dios quiere que nosotros dejemos. Cuando leo esta parte de la Biblia me pongo a pensar, ¿cuál es el Ur de los Caldeos que Dios quiere que deje en este momento? Con seguridad, una de las razones por las que nuestros sueños muchas veces permanecen en sueños es porque no nos animamos a salir de nuestro castillo, porque no nos animamos a dejar nuestra zona de confort. La gran verdad en toda la historia de Abraham y en toda la historia del ser humano es que si yo no estoy dispuesto a arriesgarme y a trabajar por mis sueños, entonces simplemente no tengo derecho a soñarlos. Vivimos en un mundo que quiere todo fácil, que quiere todo delivery. Vivimos en un mundo que espera encontrar el sermón adecuado que cambie tu vida espiritual y nunca más tengas problemas. Queremos encontrar el libro adecuado que solucione todos nuestros problemas de pareja. Queremos encontrar el negocio del siglo en el cual no hagamos nada pero ganemos mucho dinero. Sin embargo, no nos damos cuenta que muchas veces es tiempo. Que mi vida espiritual no va a arreglarse con un solo sermón. Yo tengo que agarrar mi Biblia y orar. Que ese patrimonio que yo tanto deseo no va a llegar estando yo sentado esperando a que me llegue. Yo tengo que levantarme y buscarlo. Que esos problemas con mi pareja no se van a solucionar por un solo libro, se van a solucionar hablando, poniendo de nuestra parte. Vivimos en la cultura que quiere todo fácil, que quiere todo rápido, que quiere todo ahora. Me acuerdo la primera vez que llegué a Buenos Aires, uno de los atractivos turísticos por excelencia es Caminito, ¿no? El barrio de La Boca. En una esquina, justo en pleno Caminito, antes de llegar a la dársena, hay una casa antigua y el segundo piso, la dueña de la casa lo acomodó como si fuera una especie de museo, el Museo del Inmigrante. Entonces el lugar está ambientado como un conventillo de esa época, con los utensilios de esa época, las chapas de colores como de esa época. La señora de ascendencia italiana, cuyos padres llegaron al puerto en esa época, y ella comenta de que en su casa el papá reparaba las mesas, las sillas, las camas, hacía de plomero, de albañil, de pintor. Y dijo una frase que la verdad caló profundo en mí. Dice, mi padre decía una cosa: tutto fatto en casa, ¿no? Todo se hace en casa. Acá las cosas duran porque tienen que durar. Y vivimos en una época que cree en lo descartable. Desde utensilios de cocina, pasando por teléfonos hasta matrimonios. Vivimos en un mundo que cree en lo descartable. No cree en las cosas duraderas. No cree en las cosas que cuestan. No cree en las cosas por las cuales se trabaja. Dios le dijo a Abraham, Abraham, yo voy a hacer de vos una gran nación, voy a concederte el deseo de tu corazón, pero tenés que salir de tu zona de confort. Tenés que salir de tu castillo. ¿Y cuántos sueños simplemente quedan en sueños porque no nos animamos a tomar este gran paso?
Muchos de nuestros sueños más anhelados dejarán de ser sueños y comenzarán a ser realidades cuando me anime a salir de mi castillo, cuando me anime a salir de mi zona de confort. Tanto se le había negado a Abraham y ahora esto era una realidad. ¿Cuántos proyectos de vida maravillosos no surgieron por falta de coraje? ¿Cuántas historias de vida nunca se contaron por falta de aplomo? ¿Cuántas medidas, cuántas decisiones trascendentales nunca se tomaron en nuestras vidas porque no quisimos arriesgarnos? ¿Cuántas veces no tomé la decisión correcta por falta de valentía? Ahora, Abraham estaba delante de una decisión que podría cambiar su vida entera, pero él tenía que animarse a salir de su zona de confort. Y es que aquí se abre una divergencia entre aquellos que son capaces de ver a través de los ojos de la fe y aquellos que ven solamente a través de los ojos de los cálculos. Salir de Ur de los caldeos aparentemente era locura, y en contra de todo cálculo, Abraham debería tomar la opción que parecía más estrafalaria. Abraham debería tomar la opción que parecía más fuera de lugar, salir de Ur de los caldeos. ¿Para ir a dónde? No sé, a un lugar. Salir de la ciudad más grande del mundo conocido en ese momento a un lugar desconocido para seguir un Dios desconocido, que a diferencia de todos los dioses caldeos no tenía rostro, no se podía ver. No era poco lo que Abraham tendría que hacer en ese momento. Abraham sería parte de algo más. Abraham sería parte de algo eterno. Y continuamos en el mismo capítulo, en Génesis 12, ahora en el versículo 3, cuando la promesa de Dios continúa y dice: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y haré benditas en ti todas las familias de la tierra. A diferencia de cualquier otro sueño que nosotros pudiéramos soñar, el sueño de Abraham ahora era el sueño de Dios. Y cuando nosotros vivimos, cuando nosotros soñamos los sueños que Dios tiene para nosotros, estos no caducan, estos no pasan de moda, estos no se desgastan, estos no nos los quitan. En Abraham ahora residía la promesa de ser bendición. Abraham ahora sería parte de algo mucho más grande, de algo eterno. La promesa de que para Abraham, a través de Abraham serían benditas todas las familias de la tierra, nos recuerda de que esto no era una promesa para Abraham, era una promesa a través de Abraham. Y me parece tan reconfortante que en el mensaje principal, en esta estrategia de salvación, en esta puesta en marcha del plan de Dios, se contemplan las familias. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Si un día nosotros vamos a comenzar por fe este camino de tomar riesgos y soñar los sueños que Dios tiene para nosotros, no lo hagamos solos. Involucremos a nuestras familias. Nuestro viaje estará incompleto si nuestros congéneres no viajan al lado nuestro. Y el viaje de caminar por fe eventualmente llevará a la promesa que Dios le da a Abraham: serán benditas en ti otras personas. A través de ti habrá bendición para otros. Los sueños de que Dios tiene para nosotros no caducan con el paso del tiempo, no se desgastan. De alguna manera, Abraham encierra en este punto la figura de todos aquellos quienes por fe se atreven a tomar riesgos por el Señor. En este punto de la historia, el personaje de Abraham simboliza a todos aquellos quienes se animan a tomar el siguiente paso. La mirada de aquellos cuyos ojos están puestos en el horizonte, caminan sabiendo que para ellos hay una patria mejor y más grande. La locura que Abraham encerraba, la aparente locura de creer con determinación, de obedecer con devoción, debería incluir a su familia. Y la pregunta para nosotros es: ¿cuál es el viaje que yo tengo que hacer para involucrar a mi familia? ¿Cuál es ese Ur de los caldeos que yo debo hacer para rescatar a mi familia? ¿Cuál es ese viaje trascendental que probablemente está atajando muchas bendiciones para con mi familia? La historia acerca de la vida de Abraham no se centra en lo que Dios prometió, sino en lo que Dios promete a través de... Y es porque el verdadero éxito no se basa en aquello que yo logro, sino en aquello que Dios hace a través de mí. Y es porque muchas veces la vida cristiana está mal enfocada, porque nosotros pensamos que es acerca de las cosas que yo hago y le prometo a Dios. De las veces que yo vengo a la iglesia con un corazón penitente y digo: Señor, te prometo que nunca más haré esto, te prometo que voy a hacer esto otro. Pero la verdad es que el corazón, el meollo de la vida cristiana, no se trata acerca de las cosas que nosotros le prometemos a Dios, sino acerca de creer en las cosas que Dios nos prometió a nosotros.
cientos de años después, Santiago escribiría acerca de Abraham. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Ahora Abraham no era un hombre que tenía una fe, era un hombre que vivía una fe. Y convengamos que en este mundo, hoy por hoy, ser cristiano y decir que uno tiene fe, no pasa una cuestión hasta cierto punto esnovista. Porque hay una diferencia grande entre creer en Dios y entre creerle a Dios. Creerle a Dios a pesar de que las personas no entiendan mi manera de proceder. Creer a Dios a pesar de que a veces sea el blanco de mofas, de burlas, de personas que no contemplen por qué yo hago lo que hago y por qué digo lo que digo y por qué creo lo que creo. La fe de Abraham lo llevó a ostentar el título honorífico más grande que todo ser humano pudiera tener, el de ser amigo de Dios. Y es que en la vida de este patriarca de la fe hubieron muchas veces en las que parecía que el hombre de fe, el padre de la fe, no actuó con mucha fe. Y es porque salir de Ur de los Caldeos, queridos amigos, queridos hermanos, es una decisión que yo debo tomar todos los días. No se trata acerca de si yo tomé la decisión un día y la mantuve en el tiempo, porque soy incapaz de hacerlo. Debo decidir salir de Ur todos los días, todas las mañanas. Debo orar por mi familia todos los días. Debo tomar decisiones trascendentales todos los días. Muy distinto a lo que el mundo cree, Dios espera ser nuestro amigo. Dios quiere ser conocido ante las generaciones como tu amigo, como mi amigo. No como ese Dios indolente que se deleite en castigar al pecador y condenar al error, sino en ese Dios que quiere salvar a todas las familias de la tierra. Corría el año 1949. El mundo había sido sacudido por el holocausto nazi y después termina la Segunda Guerra Mundial. Israel se convertía en la tierra de oportunidades y la tierra prometida para muchos judíos alrededor del mundo. Sin embargo, para los judíos que vivían en Yemen, un país árabe que está al sur de la península arábica, la situación no era tan fácil. Los judíos de Yemen y de países como Somalia y Eritrea, que están cruzando el Golfo de Aqaba, la situación con los habitantes musulmanes era muy complicada. Hubieron muchas situaciones de agresión, por lo tanto, los judíos empezaron a refugiarse en un campamento que se llamaba Campamento Geula, que significa Campamento Redención. Miles de personas, alrededor de 50.000 refugiados, estaban en este campamento en condiciones precarias. Muchos habían dejado todo para llegar a este campamento a expensas de sufrir maltratos e incluso algunos de ellos la muerte. Las instituciones humanitarias cada día reportaban lo difícil que era vivir en ese lugar y la amenaza constante del gobierno yemenita y de insurgentes y de rebeldes con relación a este campamento. Un futuro que era cada día más ominoso para las personas que vivían en este lugar. Quedarse significaba morir. No había otra solución para ellos. Cuentan los biógrafos de que ante lo inclemente de la situación, una operación conjunta entre las fuerzas aéreas británicas, norteamericanos e israelitas, llamada como Operación Alfombra Mágica, que consistiría que durante un año aviones Hércules sobrevolarían bajo a través de la península, llegarían al campamento de incógnito, subirían a cuantos refugiados pudieran y los llevarían a Israel. Un año para trasladar a 50.000 personas. Cuando llegó el primer avión Hércules, claro, llega esta cosa monstruosa, abre la compuerta en la parte de atrás, los pilotos y los asistentes de vuelo salen y le dicen a los refugiados, al grupo de refugiados que estaban listos, que subieran cuanto pudieran al avión. Sin embargo, resulta curioso que los refugiados no quisieron subir. Claro, para una sociedad, para una población rural que apenas sabía leer y escribir y que nunca en su vida habían visto un avión, subir a un Hércules, a esta cosa tremenda que abre las fauces y parecía que se lo iba a comer, era imposible. Era locura. Y a medida que pasaban las horas, los refugiados no querían subir, el avión estaba encendido, los pilotos aéreos y los operativos de vuelo estaban cada vez más estresados. Faltaba que un avión fuera descubierto y la misión entera se iba a pique. Ante el miedo y la indecisión de los refugiados que no se animaban, subimos, no subimos, me subo, no me subo, cuenta la historia de que había entre ellos un rabino que se pone de pie leyendo que la situación estaba realmente complicada y que esto podía
tener consecuencias catastróficas, se pone de pie en medio de la multitud y recita Éxodo capítulo 19, versículo 4. Y Éxodo capítulo 19, versículo 4 dice lo siguiente: vosotros visteis lo que hice con los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila sobre mí y os he traído a mí. Con estas palabras, y viendo que ese avión ahora eran las alas de águila que los llevarían a la libertad, los refugiados se armaron de valor y subieron a este aparato que significaba su pasaporte a la libertad. La operación nunca fue descubierta y se estima que más de 49,000 personas fueron rescatadas. Sin embargo, resta mencionar el detalle de un grupo de refugiados. Un grupo de personas que estaban en una situación más acomodada, que tenían más posesiones, que de alguna manera les iba más o menos bien, y pensaron que era mucho lo que tenían que dejar en Yemen. Pensaron que volver a Israel, a ser un granjero, a comenzar de cero, no, esto se va a calmar, la situación va a mejorar, esto es mientras tanto, no va a pasar nada, todo va a estar bien, es mucho lo que tengo que dejar por muy poco lo que puedo ganar. Nunca más se supo de ellos. Nunca más se supo de ellos. La operación a la posteridad fue conocida como Operación Alas de Águila por este hecho. Y así como esta operación rescató a miles de personas que tomaron el riesgo de subirse al avión, Dios le dijo un día a Abraham, súbete al avión, deja lo que tenés. Toma la decisión más importante de tu vida, deja lo que conoces, deja tu castillo, deja tu zona de confort y subite al avión. Me pongo a pensar qué hubiera pasado con Abraham, así como este grupo hubiera pensado, y Señor, pero ¿qué es mucho lo que me pedís que deje? Para comenzar, yo no sé a dónde estoy yendo. ¿Sabes qué? Te agradezco mucho, todo bien, pero yo me quedo. Con seguridad, ser padre no hubiera sido real. Y con seguridad de Abraham no hubiéramos sabido nada el día de hoy. Y es como Pablo escribiría más adelante, Abraham salió sin ver, pero sabiendo de que para él había una patria nueva y más grande. En Gálatas en Hebreos capítulo 11, versículos 3 al 16, Pablo dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubieran estado pensando en aquello de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse el Dios de ellos, porque para ellos les ha preparado una ciudad. Con el tiempo, Abraham sería conocido como, el pueblo de Israel sería conocido como el Dios de Abraham. Y Dios espera ser conocido en tu trabajo, en tu familia, en tu grupo de amigos como tu Dios. El Rey del Universo quiere presentarse ante el resto de la humanidad como nuestro Dios. Y a pesar de nuestras imperfecciones, a pesar de las veces que nos hemos caído, a pesar de mis horas más negras y oscuras, Dios nunca apartó su rostro de cada uno de nosotros. Es cierto, Él no es condescendiente con el error, pero Él nunca se olvidó de nosotros y no siente vergüenza a pesar de lo que somos, a pesar de lo que hicimos. Si en algún momento sentiste que tus sueños estaban a punto de ser enterrados, si en algún momento sentiste de que Dios se había olvidado de aquello que vos más amas, si en algún momento sentiste que Dios nunca iba a fijarse en vos por aquello que la vida o el pasado hicieron con nosotros, en el nombre del Señor no dejes de creer, no dejes de soñar. Dios soñó un futuro maravilloso para Abraham antes de que él hubiera nacido, y cuando Dios sueña para con nosotros algo, lo hacen grande. Pablo diría en Gálatas: ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni varón ni mujer, ya que todos son uno en Cristo. Ciertamente el linaje de Abraham y herederos de la promesa. El linaje de Abraham, la gran familia de Abraham, encontraría sus mayores lazos no en la consanguinidad, sino en la fe. El viaje de Abraham simboliza a todos aquellos quienes por fe decidimos ir en pos de algo más grande. Que nosotros podamos hacer para nosotros la promesa que Dios le hizo a Abraham: serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Que podamos ser canales de bendición para aquellos quienes comparten la vida misma con nosotros. La historia de la redención será contada por hombres y mujeres quienes, conscientes de sus limitaciones, creerán en las promesas que Dios les hizo y caminarán en pos del futuro que Él planeó para ellos. La historia de la salvación
será contada por hombres y mujeres quienes se atreverán a soñar los sueños que Dios tiene para ellos. Hombres y mujeres que se atrevan a confiar y que se atrevan de esa manera a hacer bendición para otras personas. Porque cuando Dios nos promete algo, lo mejor que nosotros podemos hacer es creerle. Que el Señor nos bendiga. Amén.